La primera propiedad es que si yo tengo la densidad espectral de potencia XY, va a ser igual a la densidad espectral de potencia YX, pero con la frecuencia negativa. La segunda propiedad, en cambio, es que las componentes reales son funciones pares. Pares. Las componentes imaginarias la imaginaria de estas y la imaginaria de la cruzada YX son funciones impares. La 4 es que si tengo la función XY, o la función de densidad espectral XY, y esta es igual a la función de densidad espectral YX, son 0, porque ya dijimos en la 1 que no son iguales, ¿no? Que es, pero con la frecuencia, con el signo contrario. Pero si está así igual a 0, es porque sí y solo sí. Los procesos X de t y Y de t son ortogonales. Nos falta una quinta propiedad, pero en la otra diapositiva está eso igual en esto. Vamos con la quinta propiedad.
Ya se igualaron. Ya están hasta ahí. Sí. Entonces la quinta dice, en cambio, si los procesos estocásticos y y de t, x de t y y de t son no correlacionados, de media constante diferente de cero, es decir, que la media de x de t y la media, la función de medias de y de t, deben ser diferentes de cero, pero una constante. Entonces, la densidad espectral de potencia es igual a la densidad espectral de potencia X, Y X son iguales. Si pasa esto, pero multiplico la media, esto es igual a la media de X, la media de Y por la delta de Dirac. O la función impulso, la delta de Dirac. Miren, si cumpliera estos parámetros, son constantes, pero muy fácil de calcular. Encuentran la media, supongamos que salga 5, aquí salga 7. 5 por 7, 35 por la delta de Dirac y listo. Función impulso. Entonces esas son las 5 propiedades de la función de densidad espectral. Vamos ahora con el concepto de ancho de banda. Ancho de banda de un proceso estocástico. Entonces, esta también es una de las características, así como teníamos la estacionariedad, la ergosidad, que eran características temporales. Y después también obtuvimos características espectrales. La característica espectral más importante que vimos, bueno, con la que se baja a todo, es el cálculo de esto, ¿no es cierto? De la densidad, la función de densidad espectral de potencia. Y ahora con este dato que obtenemos del SXX de la densidad de potencia, vamos a obtener lo que es el ancho de banda. Entonces, como ustedes saben, un ancho de banda es un intervalo de frecuencias o una frecuencia determinada según la característica que tenga. Entonces, estos anchos de banda va a estar caracterizado según si los procesos son pasabajas o si los procesos son pasabanda. Pero bueno, aquí primero pongamos el concepto de pasabajas. Cuando la mayor concentración de potencia está en cercanías a la frecuencia cero. Eso es proceso pasabajas. Nos falta proceso pasabanda, pero me toca cambiar de diapositiva. ¿Ya acabaron? Un ratito ahí. Ok.
Ahora, cuando el proceso es pasabanda centrada, en una frecuencia f sub 0. Esto ocurre cuando su mayor concentración de potencia se concentra alrededor de las frecuencias no nulas. F sub 0. Entonces tenemos algunas de las anchos de bandas más aplicables, que es lo que vamos a ver. A los procesos estocásticos. El primero es el ancho de banda absoluto. Segundo, ancho de banda punto potencia mitad. Tercero, ancho de banda root mean square, que es lo mismo que RMS, ancho de banda RMS. Media cuadrática. En español, media cuadrática. Y el 4 es el ancho de banda percentil. Vamos a ver cada uno de estos, cómo calcular qué es y cómo calcular. Ya, vamos ahora con el primero, ancho de banda absoluto.
Entonces, el ancho de banda absoluto es la porción del espectro comprendido entre los primeros nulos de la función de densidad espectral de potencia. Entonces tenemos aquí para los procesos X de T, cuando es es un proceso en pasabajas. Entonces, el ancho de banda absoluto, por cierto que aquí se le trata así, absoluto, se define como el rango de potencias como el rango de frecuencia, como el rango de frecuencias que va desde el valor más pequeño hasta el valor, no, que va desde el valor más pequeño de la BAPS, del proceso estocástico cuando vale 0. Para las frecuencias mayores, en el ejemplo vamos a ver ya de manera más concisa qué significa, pero en general lo que tengo que hacer es tomar la función de densidad espectral de potencia, igualar a 0 y despejar qué frecuencia me da esta condición. Y eso va a ser el ancho de banda absoluto. Ahora, si tengo un proceso pasabanda centrado entonces voy a tener un ancho de bandas absoluto en un rango de frecuencias que va a comprender desde una frecuencia superior menos una frecuencia inferior. Ahí me va a dar el rango. Entonces, ¿dónde? F de S es la frecuencia superior. F sub I es la frecuencia inferior. Más cercanas a F sub 0. Tal que debo cumplir que esta frecuencia que va a tener el proceso, la función de densidad espectral, va a ser mayor que la frecuencia, espérenme un ratito, verifico si está bien esta fórmula. Ya, a la F sub 0 y F debe ser menor que la frecuencia inferior para la función de densidad espectral cuando le igualo a 0. Entonces, en conclusión, lo único que cambia son los rangos de frecuencia, si es pasabajas o pasabanda, pero la fórmula para encontrar va a ser la misma. Igualo a 0 la densidad espectral
de potencia y tengo que buscar qué frecuencias hacen que esa función se haga cero. Y esas frecuencias van a ser el ancho de banda absoluto. Ya vamos con el 2. Ancho de banda, punto potencia mitad. Se denomina el punto potencia aumentada, la porción del espectro, lo mismo que el anterior, pero ahora comprendido entre los valores de frecuencia donde la función de densidad espectral, de potencia ha caído a la mitad de su amplitud máxima.
Lo que es la misma. Ha caído a 3 decibeles. Entonces, igual que en la anterior, tenemos el proceso para pasabajas. Entonces, cuando es pasabajas, el ancho de banda, potencia media mitad, se define como el valor de frecuencia tal que la función de densidad espectral de potencia va a ser mayor al U medio de la función de densidad de potencia, como dice el concepto, cuando tiene su amplitud máxima, cuando es máximo, para F mayor al ancho de banda de 3 decibeles. Ahora, si tenemos el proceso pasabanda, centrada en F sub 0, en cambio, el ancho de banda de 3 decibeles se define con va a ser igual que el anterior, en el rango de la frecuencia superior menos la inferior. Y lo mismo como teníamos anteriormente, donde F de S es la frecuencia superior. Fi es la frecuencia inferior. Frecuencia inferior. Más cercanas a F sub 0. Espérenme un ratito. Inferior más cercanas a F sub 0, tal que tengo SXXF sea mayor que un medio de SXX max. La misma fórmula anterior, pero el rango de frecuencias va a ser entre las frecuencias inferiores y las frecuencias superiores.
Ya, entonces, vamos con el 3. ¿Ya están hasta ahí? Si no, tal vez. Sí. 5. A ver, vamos, 3. Ah, pero ya no tenía. Espérame un ratito. Ancho de banda, root mean square. Y este es el BRMS. Esa es la simbología de este. Entonces tenemos una función de densidad espectral. Este no es directo como en el anterior que decíamos ya cuál era el significado, sino que antes del significado, definición, necesitamos poner aquí una fórmula adicional. Entonces, ¿qué pasa con una función de densidad espectral? De potencia normalizada adquiere las propiedades de una función de densidad de una función de densidad de probabilidad. Hablamos otra vez de probabilidad. Probabilidad. ¿Qué sería esta función? Para sacar la probabilidad con respecto a la función de densidad espectral de potencia, vamos a tener lo siguiente. Tengo la función de densidad espectral y tengo que dividirle para la integral en todo su rango, menos infinito a infinito de la densidad. Como es una probabilidad, esta de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Y el área bajo la curva de la función de probabilidad es unitario. Entonces, una vez que tenemos definido esto del ancho de banda, RMS, ahora sí, pongamos, se denomina ancho de banda RMS a la porción del espectro comprendida entre los puntos correspondientes a una desviación estándar.
de la función de densidad de potencia normalizada. Entonces tengo cuando x de t, así igual que en las otras, no que ya no me alcanza la diapositiva. Bueno, mejor en la próxima diapositiva les pongo el pasabajas y el pasabanda. Entonces, tenemos, cuando x de t es el proceso pasabajas, el ancho de banda RMS se define con tenemos la siguiente fórmula para calcular este. En cambio, si el proceso es pasabanda centrada, en F sub 0 tenemos que el DRMS se define como aquí tengo la integral de 0 a infinito de la resta de la f menos la f sub 0, que es la centrada, donde están centrados los datos al cuadrado, por la densidad de potencia espectral sobre el mismo denominador que tenemos en la anterior ecuación. Y para calcular esta, donde f sub 0 va a ser igual voy a tener dos integrales, las dos de 0 a infinito. En el numerador de esta pongo f, que multiplica a la función de densidad espectral de f, y aquí la función de densidad espectral
de F. Esas son las ecuaciones. Vamos ahora con el ancho de banda percentil. ¿Ya están hasta ahí? Sí. Entonces aquí, el ancho de banda de un proceso X de t se puede definir como la porción del espectro comprendido, que comprende un porcentaje de la potencia promedio. Del proceso, es decir, la potencia promedio es Px, ¿no es cierto? Cuando tenemos el proceso pasa bajas, entonces el ancho de banda percentil, BP, corresponde al valor de frecuencias tal que entonces tengo aquí una integral, esa integral salió muy chueca. Vámonos otra vez. La integral. Con los límites voy a tener aquí el ancho de banda, o sea, las frecuencias. Acá abajo negativa, arriba positiva. De la densidad espectral de potencia, voy igual, dar al porcentaje que yo tenga. Aquí la P significa que yo voy a poner
Si quiero al 80%, por ejemplo, pongo aquí 80 sobre 100 por la potencia promedio de ese proceso. Esa es la primera. Ahora toca la otra fórmula cuando son pasabandas centradas en F sub 0. Veamos, aquí me alcanza, parece que sí. Entonces tengo que X de T es el proceso pasabanda en F sub 0 cuando el ancho de banda percentil es igual a la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Aquí es centrada en, me comí las palabras después. Proceso pasabanda centrada en F sub 0. Donde otra vez lo mismo que las anteriores, Fs es la frecuencia superior Fi es la frecuencia inferior cercanas a F sub 0, tal que Fs, F sub I, va a ser la densidad de potencia espectral y va a tener la misma fórmula, pero en vez de, y aquí tengo la frecuencia superior, frecuencia inferior en el límite, y en la fórmula tengo la P, que es el porcentaje sobre 200 del promedio. De la potencia promedio. ¿Ya terminaron esta parte? Sí. Ya. Van a hacerse grupos de 4 personas y si no alcanzan, o sea, si quedan ahí por ahí menos, se hacen de 3, de 4 personas. Y lo que van a hacer es una pequeña consulta. Pequeña porque está fácil y hay toda la información disponible, pero para que hagan, lo que van a hacer es, van a seleccionar 2 procesos estocásticos. No es para ahorita, eso es para, de entrega es la próxima semana, próximo lunes. Entonces van a tener
como les decía, dos procesos estocásticos. Cualquiera que ustedes elijan, pero tratarán de buscar algo creativo, algo diferente. No van a presentar todos los grupos lo mismo. Entonces, de ahí x de t igual, bla, 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 bla. Y van a hacer las gráficas y mostrar los resultados de calcular a partir del proceso estocástico la función de autocorrelación. Calculan y grafican todo esto, la función de autocorrelación, la densidad de potencia espectral, y mediante asimismo los cálculos potencia promedio en algún software de simulación con gráficas, por ejemplo en MATLAB o si no en otro lenguaje de programación cualquiera. Entonces, ¿qué van a presentar? La gráfica en esta función de autocorrelación queda en el tiempo, ¿no es cierto? Y va a salir algo. En cambio, la parte de la frecuencia va a salir uno aquí según la frecuencia. Y el resultado de potencia promedio no es una función, es un valor. Entonces tienen que poner estos y de dos procesos estocásticos calcular lo mismo. Función de autocorrelación, densidad espectral de potencia y la potencia promedio por medio de MATLAB. No, o sea que esto debe ser un cálculo automático que hace MATLAB. No es que el resultado ustedes ingresan por teclado, no, sino que lo que ustedes ingresan como dato es el proceso estocástico. Y obtienen, mediante las fórmulas de cálculo que tienen que investigar por medio del lenguaje de programación, cómo obtener la función de autocorrelación, la densidad espectral de potencia y la potencia promedio, a partir de este dato inicial, poniendo límites. Ahí cuando la consulta van a saber que necesita establecer ciertos límites en el tiempo para ir graficando en MATLAB, porque recuerden que esto al final es un gráfico de X y Y, ¿no es cierto? Que tengo que poner valores de X, valores de Y tengo que graficar según resultados que yo obtenga haciendo cálculos. Entonces lo que van a entregar son dos entregables. El uno es un informe en formato de proyecto final que van a subir en PDF explicando cómo hicieron, cómo hacen el cálculo, las librerías que usaron en MATLAB o en otro software de programación y los códigos, el programa de código. Entonces, el próximo lunes lo que van a hacer es no en forma de diapositivas, no es necesario, directamente desde el código explicar lo que han realizado la tarea con dos ejemplos de procesos estocásticos. Entonces, esto es para el lunes 4 de julio. Ya les voy a crear la asignación. Entonces, síganse haciendo los grupos y desarrollan este ejercicio. No va a ser el único, esto es como una práctica nada más, aunque está en formato de informe final, no es el proyecto final del parcial, todavía no es, solo es como una investigación pequeña porque es muy fácil de encontrar esto en internet, está toda a la disposición, es una de las cosas más básicas de procesos estocásticos. Como ya hemos revisado cada uno de estos temas, ya pueden ir a investigar y ver de qué se trata en la parte de simulación. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar por hoy.
continuamos el jueves para ir haciendo ejercicios de ancho de banda y otros ejercicios que nos falta de estos temas en general, sobre todo la densidad espectral de diferentes funciones de sistemas de comunicación, y se acaba la unidad 3. Según cómo vaya esto del paro y de la virtualidad, voy a tratar de que el examen de la tercera unidad, lo más posible, alejarle para que sea presencial. O si no, pues ahí veremos qué pasa. Si, por ejemplo, esta semana ya se acaba la virtualidad, y culminamos los temas, de ahí quedamos en una fecha para el examen de la tercera unidad, que es hasta ancho de banda, pero aún nos faltan ejercicios. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? No, Creo que no hay. importa, no. Listo, entonces háganse los grupos, sigan investigando, no es complicado. Que les vaya muy bien, hasta luego. Gracias, Inge.